Los buenos días. Saludamos a todos los oyentes de esta emisión diaria de la memoria histórica aún no contada en el conflicto armado colombiano que elabora la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de aportar elementos de juicio mucho más sólidos, creíbles y con base en documentos oficiales derivados de operaciones importantes en la lucha de las fuerzas militares de Colombia contra los terroristas de filiación comunista y contra quienes le han hecho tanto daño al país en nombre de supuestas revoluciones transformadoras. Y cae como anillo al dedo esta nueva emisión en un momento en que el país se debate en que si el presidente de la República es un terrorista desmovilizado del M-19 de este mismo grupo que vamos a analizar hoy, o una persona populista que utiliza unos mensajes muy 20 julieros sin mayor profundidad y el país no encuentra una ruta de salida a estas dificultades. Por lo tanto, vamos a entrar en materia para el día de hoy con una operación muy importante de 3 días que realizó la 8ª Brigada del Ejército por medio del Batallón San Mateo de Artillería, con apoyo de algunas unidades de la 3ª Brigada y con un plan conjunto de acciones simultáneas en la 6ª Brigada, la 8ª Brigada y la 3ª Brigada, áreas que históricamente, desde la época de la violencia tripartidista de los años 1960, fueron afectadas por la presencia de grupos criminales y aquí en especial el municipio de Tuluá Valle, llamado por su ubicación geográfica el corazón del valle, en el cual desde siempre su zona rural se ha convertido en epicentro de grupos criminales de distintas índoles y el M-19 y las FARC no han sido la excepción de la desgracia que ha caído sobre este bello y próspero municipio. Coronel, con base en la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica de por siempre convulso municipio de Tuluá, Valle del Cauca? Bueno, del municipio de Tuluá ya hemos hecho varios programas, sobre todo del análisis de lo que fue la violencia tripartidista en los años 60, y tenemos un concepto más o menos claro de la importancia geoestratégica tanto del municipio del Valle, del municipio de Tuluá, como del departamento del Valle, y vemos que su proyección geopolítica y geoestratégica ha sido minimizada por todos los dirigentes del país que se han enfocado en otros menesteres y en otras intenciones sin darle a este país o a esta región la importancia que amerita y que requiere. Y tenemos que el departamento del Valle del Cauca está ubicado en el sur occidente de Colombia y fuera de eso en el centro del occidente de Colombia. Y fuera de eso ocupa 2 de las regiones, o su territorio ocupa 2 de las regiones parcialmente más importantes del país. Me refiero a la región pacífica, que es el futuro de la humanidad. Y Colombia hace parte de ese futuro y no lo ha entendido. Y también ocupa buena parte de la región andina en 2 de las 3 cordilleras que tiene Colombia. Tiene una potencialidad de puertos y ensenadas para explotar desde el punto de vista comercial, turístico y agroindustrial y agroturístico y de desarrollo integral del país. Todo su occidente vemos que es un departamento con muchísimas, pero muchísimas ensenadas que facilitarían el atraque de buques pequeños o grandes de acuerdo con la finalidad que se le destine, y una zona con una biodiversidad y una riqueza espectacular para aprovechar, completamente olvidada. Y si miramos el mapa de la derecha, es que el departamento del Valle navega sobre ríos y cursos de agua en el occidente
que lo harían muchísimo más apetecible para desarrollar la pesca industrial, la industria agrícola, el turismo, la ecología eh, y muchísimas otras fuentes de ingresos derivadas de los mismos desarrollos que esto generaría. Pero si avanzamos hacia el oriente, entonces está la cordillera occidental con todo su esplendor, ocupando gran parte del departamento y cae a uno de los valles más ricos que tiene no solo Colombia, sino el mundo, en feracidad y en potencial productivo agropecuario. Y luego asciende nuevamente hacia la cordillera oriental. Y el municipio de Tuluá, como lo vemos, tiene territorio que abarca casi que las tres condiciones geográficas que hemos visto, porque llega hasta la cordillera central, tiene buena parte de su territorio, que es donde se desarrollan los hechos de hoy, aquí en la cordillera central, que vamos a analizar hoy, y baja al río o al valle del Cauca, trepa a la cordillera occidental y después de treparla tiene bajada prácticamente hacia el Pacífico. Entonces es un municipio que por algo lo llaman el corazón del valle, porque está en todo el centro del valle y casi que lo atraviesa de oriente a occidente o de occidente a oriente, y podría ser un polo de desarrollo supremamente importante para toda la región del país en ese sector. Además, si lo vemos en el mapa, es una zona bendecida por agua, tiene mucha agua. Y hacia el oriente, por la posibilidad que tiene de esconderse en las montañas, que tiene muchos pliegues, mucha agua, mucho curso, eh, mucho camino que se puede construir en su recorrido o en su sector. Es un municipio que tiene todas las condiciones para que en el área urbana se realicen procesos de apoyo a los grupos armados criminales y en el área rural se desate todo tipo de movimientos delictivos del estilo bandoleril de los años 50 y 60 y ahora de guerrillas, sin que sea fácil detectarlo, porque la topografía, la hidrografía y la orografía de la región así lo permiten. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Tuluá? En particular la del extenso corregimiento de Monteloro, donde ocurrieron los hechos en el contundente golpe al M-19, encabezado por alias Felipe y alias Boris, en maniobras de contraguerrilla en octubre de 1985. Bueno, es un municipio bastante influido por la religión católica, pero en contraste es un municipio que ha tenido unas contradicciones de violencia increíbles. Y esta foto nos muestra que es un municipio de territorio plano en la parte baja de la cordillera, que su desarrollo se realizó alrededor de la catedral, la vemos ahí, impresionante, grande, una instalación grandísima de los sacerdotes, de los curas católicos, y que alrededor se hizo una construcción más o menos programada y en un desarrollo con todas las viviendas de alrededor en teja de barro, y luego la extensión que ha tenido ha conservado en cierta forma un ordenamiento territorial. Eso es importante para ver que ha habido alguna visión no concreta ni exacta, pero sí de desarrollo armónico, a diferencia de otros municipios. Entonces, eso en el área urbana, pero en el área rural, donde vamos a ver los hechos de hoy, las fotos hablan por sí solas. Esta foto es de 2015, 2018 más o menos, es decir, casi 30 años después de que ocurrieron esos hechos que vamos a analizar hoy. Y vemos que sí ha avanzado muchísimo, porque por lo menos hay una orgía de cables de electricidad que ya le lleva luz eléctrica a la vereda o a la región de Monteloro, y que la carretera permite que llegue el carro tanque o carro tanques con combustible hasta allá. En eso es un avance, pero las construcciones de las viviendas
de las personas que viven ahí, sí, a pesar de tanta riqueza que tienen alrededor, que debieran ser unos chalets suizos por la belleza de la zona y las condiciones del terreno, vemos que esas construcciones sí son demasiado pobres y similares a las que hemos visto en los departamentos del Meta, de Chocó, de Antioquia, de Santander, en las zonas olvidadas, donde la carretera llega para tratar de traerle alguna conexión con la civilización a sus habitantes, pero los habitantes viven todavía por allá en el siglo XVII o XVIII con algunas comodidades del siglo XXI. Entonces vemos una carretera destapada, se nota que sin ninguna construcción, sin ninguna planeación topográfica ni previsión de obras de arte, es decir, de lo que se llama en inglés los box culver o los alcantarillados paralelos, sin previsión de bermas, sin previsión de una banca más ancha, y se ha permitido que los asentamientos humanos queden por mitad. Y la razón es muy sencilla, porque fueron los mismos habitantes los que se asentaron ahí y construyeron sus viviendas y de buena fe dejaron un espacio por donde pasaba el camino real. Eso generalmente ocurre y por ahí se abre el carreteable. Entonces vemos que si hace 4 o 5 años la situación estaba así de abandonada, imaginémonos hace 30. Y aquí vemos las dificultades que tiene la carretera, no de ahora, sino de siempre. Como no tiene banca, como no fue construida con una especificación técnica, sino fueron de esos campos y caminos veredales que se hacían o se hacen para satisfacer demandas de las comunidades, y en muchas ocasiones son las mismas comunidades los que las financian. Ahí vemos el accidente de un vehículo de esos que viajan atiborrados de personas, de animales domésticos y de mercados, generalmente de ida y regreso desde las áreas urbanas los fines de semana. Vemos también que a pesar del abandono en que tiene el Estado a quienes van a hacer politiquería, ya como se ve en la foto, también vemos que la gente utiliza la bandera de Colombia para resaltar sus sitios públicos, y fuera de eso coloca "en Dios confiamos", gente completamente creyente, pero abandonada de Dios y de los hombres en esas regiones. Y aquí vemos el colegio que ha venido mejorando, es el colegio mixto de secundaria que hay allá en la zona, donde ya muchos estudiantes, muchos campesinos se gradúan como bachilleres. Pero lo típico y lo característico son las aves de corral por ahí escarbando en los alrededores a la orilla del carreteable. Y aquí vemos otra foto del mismo corregimiento, donde ya tienen, eso sí, como decía, viven en el siglo XVII o como en el África, con una orgía de cables de electricidad que les da por lo menos el acceso a los medios de comunicación y la antena de Movistar que no puede fallar. Entonces es un contraste de lo que nos ha dejado. En esa época ya se usaban las primeras parabólicas y las primeras plantas eléctricas de quien tenía algún recurso, o los mismos habitantes conseguían, o con la alcaldía o con sus bazares y con actividades propias, las plantas eléctricas para darse electricidad por 3 o 4 horas. Pero es la característica de esta región, como lo vemos, muy quebrada, porque es al occidente de la cordillera central o al oriente de Tuluá, para ser más claros. Y entonces, entre más se avance hacia el oriente, más quebrada y más boscosa esta zona, desde luego, con estas condiciones sociales y con estas condiciones topográficas y geográficas, bastante apta para que la guerrilla se asiente en esa región y haga trabajo de reclutamiento y trabajo psicológico, y en muchos casos algunos habitantes lleguen a considerar que la guerrilla es más cercana a ellos que el Estado. El M-19 aprovechó eso, pero ahí viene el dolor, que es increíble que en 1960 esta fue una zona, un epicentro de violencia, sobre todo en la parte baja de esta región, en donde se acerca más al llano, donde hay muchos cafetales, lo veíamos en otros casos que analizamos aquí, muchas zonas cafeteras olvidadas, abandonadas, y luego ya vienen los cultivos de caña de azúcar
donde ha habido siempre una conflictividad grande por distintas razones. Esos grandes rasgos es Monteloro, Coronel González. Gracias, Muchas mi coronel. gracias. Para septiembre y comienzos de octubre de 1985, cuando ocurrieron estos hechos, Colombia vivía una situación muy intensa de violencia narcoguerrillera, agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Belisario Betancur, la violencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía una reforma a la Constitución de 1886, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas de Pablo Escobar y el Cartel de Cali en las principales ciudades capitales. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del contundente golpe a una cuadrilla del M-19 en sucesivos combates tipo guerra regular ocurridos entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 1985 en Monteloro, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca? Bueno, mi coronel, entonces usted menciona algo muy importante. Primero, la ingobernabilidad de Belisario Betancur. En realidad, sin entrar aquí en la crítica mordaz y la descalificación que es muy común en nuestro escenario político, si miramos los hechos sin apasionamiento, todo indica que el señor Belisario Betancur fue inferior al reto mínimo de ser el señor presidente de Colombia. Fue un sujeto populachero, hablador, que le gustaba el traguito, que le gustaba hablar de poesía a las 8 de la noche, 6 de la tarde, que era muy amiguero, le gustaba la parrandita, la charla, pero de aquello de estar pensando como un estadista estaba muy lejos. Y tuvo dos tragedias durante su gobierno naturales que le terminaron de afectar, que fue el terremoto en Popayán, que prácticamente destruyó la capital del Cauca, y luego el deslave del volcán Nevado del Ruiz. Fueron dos tragedias naturales muy fuertes que lo afectaron, y a eso súmele también la tragedia que tuvo en 1984, que la vimos la semana pasada aquí en Florida Valle, que también fue grave, otro deslave de la montaña, por motivos de los que ya hemos analizado y por la furia y la naturaleza que también cuando se pone brava, se pone brava. Entonces el gobierno de Belisario Betancur en ese campo no le fue bien, pero en el campo que le fue peor fue en el político, porque él pensaba que iba a ser premio Nobel de Paz, y más que recién subido a la presidencia, él, a García Márquez le dieron el premio Nobel de Literatura. Entonces él pensaba que eso ya estaba camino abierto para que se volviera un carnaval, que todo colombiano que postulara para allá conseguir el premio Nobel, como estaba pasando curiosamente con los ciclistas de la época. Recordemos que fueron Lucho Herrera y Patrocinio Jiménez, si no estoy mal el otro, hicieron unas grandes carreras en Europa, y Alfonso Flores, que ganó un tour pequeño, el del Avenir, y de ahí para allá, entonces a todo el que montaba ciclismo en Colombia se le ocurrió que ya era no del nivel de los equipos de allá, sino que podía ser campeón. Y claro, sí fue Lucho Herrera y otros, pero no, o Miguel Zamacay, no tenían todavía el nivel del ciclismo europeo. Pero eso nos pasó, o le pasó a Belisario Betancur, que creyó que ella era el premio Nobel de Paz. Entonces, desde el inicio de su gobierno, no solo que fue y se ofreció allá sin que nadie lo estuviera buscando para hacer que la paz en Centroamérica, cuando no ha resuelto la de aquí, ya está hablando de la paz en Centroamérica, y se puso a ofrecerle el oro y el moro a los terroristas colombianos, los sacó de la cárcel, y llegamos al gran problema en que estaba su gobierno ya en el otoño de su carrera, casi en el invierno de su carrera, en el año 85. Y el departamento del Valle, como lo hemos entendido ya después de tantos análisis, ha sido el epicentro, no porque los vallunos sean gente mala, sino ha sido el epicentro geoestratégico para diversos fenómenos de violencia. Y en este momento el M-19 lo que hizo fue aprovechar todo un acumulado histórico que venía de reclutamiento, de insurrección, de violencia, de bandolerismo, de presiones políticas, para fortalecerse en el Valle.
y desde allí erradicar la criminalidad hacia el resto del país, como ya lo hemos explicado, tratando de aislar al occidente de Colombia del centro del país. Entonces, había en ese momento una organización que llamaba Coordinadora Nacional Guerrillera, que es distinta a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar por varias razones. Pues la primera es que el ELN no hacía parte de ellos, porque recordemos que el ELN al principio le dijo a Belisario Betancur que no negociaba. Y no negociaba no porque no le interesara en ese momento también ganar posicionamiento político, era que el ELN tenía muchas dificultades por dentro y mientras todo esto ocurría de la Coordinadora Nacional Guerrillera, el ELN estaba cooptando a todos los bandidos del EPL que andaban peleando entre ellos para traerlos y formar la Unión Camilista. Y ahí fue cuando el señor León Valencia, el honorable analista y experto ahora en situación política, era uno de los terroristas del EPL y se unió al ELN para formar lo que llamaron la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, hecho ese paréntesis, entendemos que en el Cauca y en el Valle y parte de Nariño, el grupo que estaba asumiendo el liderazgo, la dirección, la preeminencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera no eran las FARC, a pesar de que ya lo vimos, tenían a la sexta cuadrilla, habían desdoblado la 30 en el Cauca, habían desdoblado la octava también en el Cauca y estaban buscando posicionarse en la antigua zona cafetera. Pero el M-19 tenía mucha más presencia, tenía más influencia en la Universidad del Valle, que es el epicentro, en el Colegio Santa Librada y en otros sectores sociales y sindicatos. Y la razón es porque el M-19 nació de las FARC y porque allí también en esa zona, recordemos, el señor José Fedor Delgado se le abrió de la línea a Jacobo Arenas y fundó el Ricardo Franco. Entonces, como el M-19 era más grande, como tenía mayor control territorial, como tenía mayor control humano, era el que ejercía el liderazgo y de paso aprovechó también, lo vimos la semana pasada y lo reiteramos hoy, un pacto que han firmado en Casa Verde los indígenas del Cauca con las FARC para que no, las FARC supuestamente no se metieran con esas comunidades y el M-19 aprovechó para cooptarlas. Entonces vemos que aquí lo que hay es un liderazgo establecido por muchos años y aprovechado por el M-19. Y si hacemos otro paréntesis, agreguémosle que recordemos que cuando Jaime Bateman fue enviado a esa zona a trabajar con Ciro Trujillo, Bateman fue de los poquitos que sobrevivió y por eso se retiró del M-19 y de las FARC y se pasó al M-19 porque Ciro Trujillo fracasó en el proyecto de crear la primera guerrilla grande que ordenó tiro fijo desde el Pato y lo mandó allá con el fin de ir formando un grupo fuerte de las FARC en el occidente del país. Entonces todo ese acumulado lo tenía el M-19 para hacer liderazgo en esa región. En segunda medida, estaba ya vigente la campaña bolivariana por una nueva Colombia de las FARC, en la cual las FARC pretendían desde ese momento era que el M-19 se uniera a su proyecto, pero todavía no tenían una unidad tan sólida porque estaban en las charlas y además estaba muy reciente la creación del M-19 que fue desmembrado de las FARC y a Jacobo Arenas eso le producía el escozor del siglo y nunca lo ocultó, inclusive quedó escrito en los documentos programáticos de las FARC que el M-19 le faltaba mucho pelo para moña y que eran unos extremo izquierdistas ilusos, los llamaba Jacobo Arenas. Sin embargo, ya algunas acciones conjuntas en la Cordillera Central daban cuenta de que sí estaban buscando la, entre comillas, unidad guerrillera, porque el M-19 tenía controlado prácticamente al Quintín Lame y a Ricardo Franco, y entonces todavía las FARC no han dado la orden perentoria de asesinar a José Fedor Rey y a Hernando Pizarro, que eran los dos creadores del Ricardo Franco, ambos desertores de las FARC. Entonces había una especie de acción conjunta a cuatro bandas, FARC, M-19, Ricardo Franco y Quintín Lame.
y se movían por la cordillera y se repartían más o menos las áreas en ese sector y tenían alguna coordinación y por lo menos no se agarraban a plomo cuando se encontraban, aunque tuvieran algunas diferencias, porque las FARC seguían con un proyecto metodológico de ir copando la cordillera en el oriente por parte del sargento Pascuas y de trabajar hacia Popayán. Entonces el M-19 se metió en Popayán, pero era muy urbano, muy de la Universidad del Cauca y muy cercano a algunos sectores sociales. Quiso hacer lo mismo que en Cali, no pudo, porque las FARC tenían el control de todo el alrededor de la ciudad de Popayán. Entonces las acciones conjuntas eran coordinadas, pero estaban hasta ahora en estructuración y el que llevaba la batuta era el M-19. De parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera, o sea, desde Casa Verde, Jacobo Arenas, sin que todavía tuvieran unos componentes tan sólidos, estaba promoviendo que había que controlar Nariño, Cauca, Tolima, Chocó y Valle por parte de las FARC. Pero era más la ilusión o el proyecto que la realidad de lo que tenía en el terreno. Entonces, el M-19, que sí tenía presencia en todos estos 5 departamentos que les nombro, tuvo una preeminencia de que el Valle fuera el epicentro y desde allí se proyectara hacia Cauca, Tolima y Chocó, con la visión de que por su peso caerían por añadidura Putumayo, Caquetá y el Huila. Y si analizamos sin pasiones, sino mirando las cosas como ocurrieron, así fue que el M-19 proyectó su extensión e inclusive la extendió hasta el occidente de Antioquia. Entonces vemos que ellos sí tenían un plan estratégico que lo estaban trabajando a partir de un acumulado y a partir de unas ideas geográficas de irse colocando hacia el control territorial por medio de la violencia de amplios sectores de la geografía nacional. También vemos que, y lo analizábamos en la semana pasada, ya los carteles de la droga tenían mucha influencia por varias razones. Porque el cartel de Cali, que fue menos visible, menos, como dicen los campesinos, menos visajoso que el de Medellín, le diversificó su portafolio criminal y entonces sembró marihuana en el occidente del valle y el occidente de esta región, sembró, traficó con coca procesada desde diferentes regiones selváticas y también comenzó a promover lo que llamaron los planteros de la amapola. Y con los planteros de la amapola fueron instalándose en las partes altas de la cordillera, especialmente el Valle, el Cauca, y como llegaron allí, pues ahí estaba la presencia de las FARC y del ELN, perdón, del M-19, del Quintín Lame, de Ricardo Franco, y con ellos negociaron. Entonces tuvieron cercanías y disputas, y cuando ocurrió la matanza de miembros de la UP, ahí hubo de todo un poquito, y no tan sencillo como lo pintan los miembros de las FARC y el Partido Comunista, de que era una persecución sistemática contra ellos, sino que hay otros intereses que se derivan de esos vínculos y esos conflictos. Había también unos cursos regionales de fortalecimiento de estructuras guerrilleras. Las FARC, como siempre, desde Casa Verde y de la zona en Ucrania, manejándolo muy disciplinadamente y muy estratégicamente. Y el M-19, con el afán de ganar espacio, hacía escuelas guerrilleras en la ciudad de Cali, propia ciudad, y en los alrededores, y donde podían, armaban lo que llamaban campamentos de paz, según ellos, y ahí preparaban bandidos para irlos regando. Y era un reclutamiento muy rápido, un procesamiento muy rápido, y siempre buscaban algún nivel académico, por lo menos bachilleres o estudios de secundaria, para que no tener tiempo de enseñarle, porque no tenían tiempo de enseñarles a leer, sino ya era de buscar que leyeran documentos marxistas y avanzaran en el proceso. En algunos casos, como lo vimos la semana pasada, realizaron ataques terroristas conjuntos o mixtos o combinados, sobre todo contra los puestos de policía, que se les volvió una obsesión. Y en el Valle hay y ha habido siempre unos pequeños puestos de policía por los corregimientos, los caseríos y por la topografía del municipio y por los antecedentes de violencia. Ha habido distintos puestos de policía que se les convirtieron en objetivo 1A y desde luego los finqueros y los comerciantes de la región.
Entonces había una mixtura grande de extorsiones, secuestros, narcotráfico y el uso de las primeras minas antipersona, mal llamadas quiebrapatas, también las comenzaron a aplicar el M-19 y también, como lo vimos la semana pasada, utilizaron hasta minas contra vehículos mecanizados y motorizados de la fuerza pública. Y finalmente, lo que pretendía sobre todo el M-19 era, como vimos, Tuluá queda en todo el centro del valle, era conquistar ese corazón, ese centro, para partir el valle en dos y tener el control geopolítico de la violencia y llevar la iniciativa contra el Estado en esa región, buscando que las personas se fueran uniendo y uniendo para que supuestamente en un periodo no muy lejano se independizara o se liberara esa zona. Claro, eso era muy difícil hacerlo porque es un país con una diversidad de grandes, pero ese era su plan. Entonces, como aquí lo que estamos analizando es el plan de ellos, no si lo podían hacer o no, sino el plan, es lo que estamos viendo de la situación de la Coordinadora Nacional Guerrillera en el Valle en 1985. Coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes antes del contundente golpe a una cuadrilla del M-19 enfrentada a tropas de la 8ª Brigada en el área rural de Tuluá, Valle del Cauca, en sucesivos combates tipo guerra regular para el lapso del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1985? Bueno, el norte del valle, que es una región de alto conflicto y que está muy dependiente geopolíticamente del corazón del valle, que es Tuluá, se caracterizó desde siempre por la violencia, pero en este año 85, año 84, año 86, que es la época coetánea con lo que estamos hablando, hubo mucha acción criminal de la M-19. Hay un caserío que se llama Río Negro, fue asaltado por el M-19 para robarle las armas a los policías y lo destruyeron y entraron echando plomo y haciendo daños. Entonces, el M-19 asumió en ese momento como el liderazgo, la preeminencia de los grupos terroristas que entraban a asaltar pueblos. Ya las FARC habían hecho algunos asaltos, pero era más común escuchar lo que llamaban, entre comillas, las tomas por parte del M-19. Entonces, en julio del 85, asaltaron el poblado de Río Negro. Luego, más o menos 20 días después, 15 días después de este asalto, entraron violentamente el tal Boris y el tal Libardo Parro, alias Oscar, y otro que le decían Felipe, eran los tres cabecillas de esa zona. Entraron a dos corregimientos muy conocidos y que son además turísticos y tienen un historial largo de trasegar humano, que son el corregimiento de Naranjal y La Primavera, y en ambos causaron varios crímenes, destruyeron, robaron, saquearon, mataron policías, robaron armas. Entonces, fueron dos episodios muy seguidos. Después se presentaron, el día 11 de septiembre, se presentaron en el municipio o en el área rural de municipio de Sevilla, en un sitio que llama Boyano, un combate fuerte entre el batallón Ayacucho y los bandidos del M-19. Y allí asesinaron a un subteniente y a dos soldados en ese combate. Luego, dentro del desarrollo de esas operaciones, fue herido en una emboscada el segundo comandante, el ejecutivo del batallón Ayacucho, en la zona rural de Sevilla, y ahí asesinaron al soldado conductor del vehículo. Entonces, la situación cada vez era peor. Pero digamos que lo que ya colmó la copa fue que el batallón San Mateo entró en un combate en un sitio que se llama Llanadas del municipio de Andalucía, que es muy cercano. O sea, Sevilla, Andalucía, Tuluá, todo eso es muy cercano ahí. Y era la zona donde estaba este grupo del M-19. Y en ese combate del batallón San Mateo fue herido un soldado. Entonces el comandante de la 8ª Brigada
pues acababan de tener la experiencia en Cali, en la zona de Florida, donde el ejército había dado de baja 37 bandidos con apoyo de la artillería del batallón Palacé. Y aquí el comandante de la octava brigada también tenía más o menos los mismos recursos y la disposición del alto mando de apoyarlo a que lo que fuera, pero es que la situación ya estaba demasiado escabrosa, porque esa zona es muy sensible para la geografía nacional, la producción y para la economía nacional, la producción azucarera en la zona de Tuluá y de Zarzal, Sevilla, bueno, en Sevilla más que todo la producción cafetera, pero eso ya estaba pasándose de claro oscuro y había que tomar una decisión. Entonces, en una captura de un bandido del M-19 se consiguió muy buena información de que estaban haciendo un reclutamiento de civiles, cómo era el sistema que tenían, cómo a pesar de que en el área general de Monteloro había dado una compañía completa de infantería organizada en contraguerrillas, que en el sector de la Floresta, el Porvenir, Buenavista y en el mismo Tuluá había tropa distribuida. ¿Cómo era posible que los bandidos hicieran todo lo que estamos viendo y no los detectaran? Entonces ya con la información más exacta se procedió a montar una operación. Pero paralelamente con esto, el M-19 estaba haciendo un trabajo internacional muy grande, estaba terminando de traer gente de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, de Chile, que lo llamaron el Batallón América. Es un trabajo internacional que estaban haciendo los delegados internacionales, valga la redundancia, del M-19, porque planeaban, como lo vimos en días anteriores, entrar a controlar a Cali, partir el país en varias fracciones y necesitaban ese Batallón América. Supuestamente soñaba el M-19 que cuando ese batallón se posicionara iban a llover los delegados internacionales, los voluntarios a unirse a la causa revolucionaria, porque era una revolución de toda América, máxima que se cumplían 100 años de la Constitución y estaban a pocos años de cumplir los 500 años de América, entonces todo les iba a caer como anillo al dedo, y máxime que las FARC también tenían su plan de que pensaban que en el 89 el poder iba a ser de ellos con la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Entonces, vemos que había un montón de actividades coordinadas, simultáneas, paralelas, estratégicas, con las que el M-19 pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que no era sino asaltar el batallón Cisneros, o sea, hacer todo este control que estaban ejerciendo en el centro del valle, poner a Cali en jaque con los campamentos de paz del compañero Navarro, lograr una insurrección generalizada en Cali, tomarse el batallón Cisneros y montar desde allá una especie de puesto de mando controlando una unidad militar valiosa y asaltar el Palacio de Justicia y sentar al presidente a que les entregara el país. Eso era lo que ellos soñaban, que desde luego era difícil que lo lograran, pero ese era su plan y eso es lo que estamos analizando. Entonces, esos eran a grandes rasgos los antecedentes del coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos de los sucesivos combates contra esta cuadrilla del M-19 que estaba encabezada por alias Felipe y alias Boris en ese año de 1985 en la zona rural de Tuluá? Pues mi coronel, el desarrollo de estos hechos es un poco análogo con los hechos en los que hablamos de los 37 bandidos del M-19 dados de baja en Florida. Una semana y media antes de estos hechos. Y es que ocurre lo siguiente, que con base en la captura del bandolero que hubo allá en el combate de Llanada, en la zona rural de Sevilla, después de que habían intentado asesinar al comandante del batallón Ayacucho y que habían matado a unos soldados, y eso tenía a todo el ejército y en especial a la octava brigada con los pelos de punta, se ubicó ya el sitio en Monteloro, ya con información de guías y con información de inteligencia más clara. Entonces se procedió a tomar un dispositivo para iniciar la operación, pero como siempre suele suceder,
una cosa se planea y otra ocurre en el terreno porque el delincuente no está quieto, no está amarrado y también tiene sus sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, cuando se estaba tomando el dispositivo por parte de 3 contraguerrillas que llevaban como el esfuerzo principal sobre 3 objetivos donde se suponía que estaban los bandidos, las contraguerrillas Leopardo, Cóndor y Buitre 6, eran las 3 contraguerrillas de la 8ª Brigada que llevaban esa misión. Cuando estaban avanzando hubo el primer hostigamiento, un enfrentamiento que sucedió más o menos entre las 3 y las 5 de la mañana, pero no pasó nada, o sea, no pasó mayores, simplemente hubo un hostigamiento y tanto los bandidos se dieron cuenta que el ejército ya estaba en la región como el ejército determinó que era cierta la información de las personas que la habían pasado. Luego, durante todo el día, el batallón ya abiertamente, o las tropas que estaban allá, ya se sabía que estaban descubiertas, comenzaron a buscar dentro de la región más información y hablar con algunos campesinos y consiguieron nueva información y la captura de otro bandido. Entonces, ya en horas de la tarde se hizo el análisis de qué hacer, para dónde mirar y sin mayor descanso, entonces las tropas a las 24 horas iniciaron el movimiento hacia los nuevos sectores y el resto de unidades que estaban comprometidas fueron reajustando el dispositivo. Caminaron toda la noche y por la mañana, cuando se suponía que se emboscaban para observar en el terreno, se inició nuevamente el combate y fue uno de los combates más fuertes que hubo en esta fase de la lucha contra el M-19 porque los bandidos tenían una ametralladora 7.62 Browning que ha sido robada al ejército años antes, muy bien mantenida la tenían y estaban muy bien ubicados y también tenían morteros de 60. Entonces aquí ya no se trataba de un combate entre guerrillas con fusil o con escopetas contra una patrulla normal de fusiles, sino que ya fue una lucha por posiciones en el cerro y ambas fuerzas con una capacidad de artillería, desde luego el M-19 menos capacidad, pero la tenía. Y la gran dificultad que hay en esa región andina siempre ha sido la nubosidad. Entonces se desató el combate todo el día. El batallón de Tenerife, San Mateo, tuvo que mover sus piezas de artillería de 120 más las unidades de infantería, las de 60 milímetros, y hubo fuego de batería y contrabatería como en cualquier combate regular, pero el día terminó así y la noche fue intercambios de disparos y a la mañana siguiente, cuando se hizo nuevamente el registro, o sea, las tropas estaban bajo una presión tenaz, comida caliente de aquello nada, sin una punta de ración y expuestas al fuego en cualquier momento, alcanzaron a ver a una guerrillera que estaba herida y cuando se acercaron a desarmarla y ayudarla, la guerrillera le alcanzó a disparar a un soldado e hirió y luego el soldado murió. A uno de los soldados, entró otro soldado, pues tuvo que darla de baja. Entonces siguieron las acciones más cierre del dispositivo. Ya era el tercer día de estas acciones. Nuevamente recibieron fuego de morteros, nuevamente fuego de morteros desde la parte de las tropas y más intercambio de disparos con ametralladoras. Tuvieron que llevar una ametralladora .50 para desalojarlos del sitio, hasta que finalmente, ya al término del tercer día, los bandidos dejaron de disparar. Allí no pudo entrar el helicóptero artillado a apoyar como si entró en Florida, por lo que ya sabemos, por la dificultad atmosférica, pero a la siguiente mañana, cuando terminaron de hacer el ejercicio, aquí lo repetimos, el registro de toda la noche, los combates, las capturas de más bandoleros, la inteligencia, los replanteamientos que hubo que hacer en el dispositivo, los nuevos combates nocturnos y las infiltraciones que se hicieron,
las maniobras con los morteros, apoyadas con morteros de 60 y 120, soldados que fueron quedando heridos a lo largo del combate. Uno, el más fuerte, fue el de después de la muerte de la guerrillera. Hubo 4 soldados heridos, entre ellos un oficial, otro combate nocturno. Entonces estamos hablando que esto fue bien, bien intenso. Y finalmente la maniobra de registro del área, y ahí pues ya hubo unos resultados importantes a favor del ejército, a favor del país. Pero en síntesis, esto es como una película, es como una reedición de la guerra del Vietnam, y es la demostración de que el M-19 fue mucho más audaz y trató de enfrentarse realmente contra las fuerzas militares y crear una situación de desobediencia civil y de insurrección a partir de sus acciones criminales, porque la teoría de Pizarro y Bateman era coincidente en que una guerrilla que no esté actuando todos los días afectando a la integridad de la fuerza militar del Estado es una guerrilla que se anquilosa y termina metida en otras actividades distintas a su objetivo. En cambio, si está permanentemente activa, no le queda más que pensar y actuar en la guerra. Mi coronel Alarcón, su micrófono. Sí, coronel, muchas gracias. ¿Cómo se cuantifican los resultados del enfrentamiento armado entre tropas de la PR-8 y bandoleros de la cuadrilla del M-19 tratados en este programa del día de hoy? Bueno, mi coronel, por lo que vamos viendo, los resultados fueron fuertes, fueron unos combates a muerte. Fue en un área muy difícil, en unas circunstancias muy difíciles tanto para los soldados como los bandidos, y la prueba son las cifras: 4 soldados muertos, entre ellos un oficial, o sea, 4 militares muertos, un oficial y 3 soldados, y 5 soldados heridos en los combates. O sea, 9 bajas tuvo la 8ª brigada, y aparte de los bandoleros fueron 13 bandoleros muertos, entre ellos 2 mujeres, todos identificados con alias. No hubo una identificación plena de quiénes se trataba. Lo único que se supo es que la guerrillera herida, después por testimonio de los que han sido capturados antes, se comprobó que era la radiooperadora del grupo, era la encargada de comunicaciones, y supuestamente era una muchacha con algún nivel académico, porque eso es lo que reclutaba el M-19, personas con nivel académico para manejar sus comunicaciones. Y lo que suele suceder en esos combates, se decomisaron armas, municiones, material de intendencia, de guerra, comunicaciones y algunos documentos que fueron útiles para posteriores operaciones de inteligencia en la región. Pero lo más importante nos parece que es el golpe que se le produce a una estructura que estaba muy bien ubicada geográficamente dentro del proyecto de extensión del M-19, y que fue un combate a muerte por el control territorial, y en honor a la verdad los bandidos lo defendieron hasta último minuto para hacerse sentir que la región ellos la tenían controlada y no la abandonaron tan rápido, pero sufrieron, claro, 13 bajas sin saber cuántos más dentro de los que se desertaron después o de los que presumiblemente quedaron heridos. Entonces esos serían los resultados de esa operación. Mi coronel, ¿cuáles son las consecuencias que se derivaron de estos combates? Bueno, muchísimas consecuencias, como siempre tratamos de buscar algunas que se ajusten o se adecúen al hecho, pero claro, si se hace una investigación mucho más profunda aparecerán más. Hubo un duro golpe a la Coordinadora Nacional Guerrillera en el Valle del Cauca, y si sumamos este golpe de septiembre 30 con el de la semana anterior, que duró 7 días entre el 16 y el 23 de septiembre en Florida, pues sumando una cosa con la otra, físicos encontrados en el terreno, 50 bandoleros muertos, algunos con nivel académico, otros importantes,
Naturalmente eso tiene que afectar la moral de cualquier grupo, porque no estamos hablando de un muerto ni dos, sino de 50 y que fueron presentados ante los medios de comunicación y que eran gente que se conocía y saben que definitivamente cayó. Y el M-19 pues era muy dado a lo que ellos llamaban los honores de guerra, en los campamentos a rendirle memoria a los bandidos caídos en acción. Entonces no podían ocultarlo, además porque los medios de comunicación nos mostraban las bolsas, los cadáveres que se recogían y porque no volvían a estar. O sea, era un grupo que lo hemos hablado, padecía muchísimo de la reunitis y entonces a menudo se reunían y entonces ya sabían que en la siguiente reunión no llegó tal y el otro, porque ya los eliminaron, porque se fueron, que se perdieron, etcétera. Fue un complemento muy importante, lo decimos, al golpe de los 37 muertos en Florida y le trajo una sensación de seguridad grande al departamento del Valle del Cauca y a confiar en que las fuerzas militares sí podían coadyuvar en la seguridad regional y en la tranquilidad de los bayunos. Pero un departamento con tanta historia de conflictividad, pues no iba a resolverlo de la noche a la mañana porque luego surgieron otros problemas. Fue una experiencia exitosa en guerra mixta, es decir, combinar maniobras de guerra regular dentro de las maniobras de guerra regular, que eso no se había visto en Colombia desde la época de las guerrillas liberales en los llanos, cuando había que mover compañías completas contra cuadrillas de bandoleros y se recibía algún apoyo en ese momento de fuego aéreo y algún apoyo de fuego de morteros. Esta vez ya fue frontal y ya un batallón de artillería tuvo que mover sus piezas grandes de artillería y disparar a cerros y recibir fuego desde los cerros. Tuvieron que instalar una ametralladora .50 para desalojar una posición de infantería irregular, o sea, de guerrillas. Entonces fue una experiencia de guerra mixta que aún no se ha condensado ni se ha analizado por parte de quienes dicen ser expertos en el conflicto en Colombia. Fue el origen, la causa, el punto de partida para nuevos golpes tácticos al M-19, ya más pequeños, pero hubo unas nuevas capturas, hubo otras operaciones más pequeñas y hubo también la obligación del M-19 de replegarse hacia otro cerro, donde luego ocurrió lo que ya hemos hablado, que el señor Belisario Betancur, por medio de Ramírez Ocampo, les evitó que el ejército los hubiera destruido en un cerro que estaban reunidos los cabecillas principales en otra de sus reunitis. También hubo una desarticulación importante de un área base de la coordinadora guerrillera, pero ojo a esto, eso no significa que a pesar del golpe, a pesar de la afectación moral que tuvieron, no hubieran insistido con su batallón América, sino que al contrario, el señor Pizarro los trajo y se lanzaron a una ofensiva contra Cali porque seguían insistiendo. O sea, fue un tema de gente muy, muy tosuda frente a una institución que tampoco cedía y se mantuvo en medio de la debilidad de carácter del presidente Belisario Betancur, que no hablaba sino de paz y amor, igual que López Obrador, de abrazos y no balazos. Las fuerzas militares no bajaron la guardia, de lo contrario el país hubiera caído en manos de estos bandidos. Hubo una desarticulación parcial de la unidad interna de la coordinadora guerrillera, porque así como las FARC en otras partes del país los presionaban a los del M-19 con el argumento de que ustedes son muy liberales, que son muy acelerados, en cambio nosotros tenemos el control, tenemos una disciplina. Aquí ya el problema fue entre Quintín Lame, M-19 y Ricardo Franco, y por la época de remate ocurrió la masacre, como ya lo habíamos anunciado la semana pasada, de los indígenas por parte del grupo Ricardo Franco. Entonces sí hubo una fractura interna, una desarticulación, y una cosa suma con la otra. Es complejo todo esto de entender si no se han leído todos los hechos, si no se suma uno con otro. Hubo una destrucción parcial de una cuadrilla del M-19, no fue total la destrucción de la cuadrilla, y lo que hizo Boris fue replegarla, y parte de esos bandidos estuvieron de seguridad en profundidad
durante el ataque al batallón Cisneros. No participaron allá directamente, porque ya vimos cuando analizamos el caso del batallón Cisneros que era un grupo preparado exclusivamente para eso. Por eso Oscar no estuvo en este golpe, sino que estaban era Felipe y Boris. Y Boris y Felipe no estuvieron en el batallón Cisneros, porque era un grupo de pisa suave, de gente entrenada para eso. Y ellos no hacían parte de ese grupo. Bueno, y luego pues se deduce que se requiere mejorar la coordinación de la inteligencia militar con la propaganda para que lo que se haga siempre tenga un sustento y cause un efecto dentro de la población civil, que eso sí ha faltado todavía, pero fue algo de lo que se aprendió de esa operación. Entonces esas serían las consecuencias en términos generales, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 37 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles son las conclusiones políticas, militares, sociales, geopolíticas y morales que se derivan de estos hechos? Bueno, con las militares ya lo vimos, es una combinación de guerra regular con guerra irregular, y un golpe exitoso, una sumatoria a una operación anterior que va afectando la moral de un grupo, que lo desarticula parcialmente, pero que su reacción no es rendirse, sino lanzar una nueva ofensiva y es un nuevo reto. Se atreven a asaltar el Palacio de Justicia después de haber sufrido estos golpes, se atreven a atacar el batallón Cisneros porque soñaban con lo que tenían y porque habían hecho un trabajo importante el M-19, eso no se puede negar, era de reclutar personas con cierto nivel cultural y académico que les permitía desdoblar más fácil la información y atraer mucha juventud. Y era un enfoque urbano-rural, no como las FARC rural-urbano. Entonces todo eso se aprendió y luego pues las fuerzas militares también tuvieron que mejorar una serie de protocolos operacionales con base en estas experiencias. En el campo social, la foto es muy diciente, es el Estado el que falla allá. No es posible que una zona que debería tener a chalets suizos, unos servicios públicos 1A y un desarrollo en todos los sentidos, esté como le estamos viendo en la foto, por la razón de siempre, la mala dirección política del Estado, la escasa formación como líderes políticos de los gobernantes locales, regionales y nacionales, y la corrupción y otros fenómenos clientelistas que son los que caracterizan que esto ocurra, que haya problemas sociales, que la respuesta trate de ser siempre militar y no política. Y en la parte geopolítica, ¿cómo es posible que después de 60 años de conflictos, de generación de guerrillas, de violencia, de bandolerismo, de confrontación en la misma zona, ahí esté todavía las FARC, ahí se hizo Pablo Catatumbo famoso, ahí se comunican con el Tolima, por esa zona se movía Alfonso Cano, se movía el Sargento Pascuas, y toda la estructura orgánica de las FARC después de que el M-19 se desmovilizó, y que sea tan repetitivo y que nunca el Estado ni los dirigentes hayan entendido que eso lo que tiene es una importancia geopolítica, porque este municipio atraviesa al departamento del Valle casi que de occidente a oriente, que comunica al centro del país con la selva chocuana, que comunica al centro del país con el sur del país, que comunica al sur del país con el noroccidente del país, y no se haya entendido que si no se ejerce un control mucho más grande, fuera de tener una base militar ahí en Tesorito, al norte en Zarzal, o de hacer unos patrullajes esporádicos militares, no haya unos proyectos estratégicos geopolíticos que piensen Colombia se debe desarrollar aquí en esto, esto y esto, y para allá hay que buscar inversiones o lo que sea, sino pensando siempre en ellos, en los bolsillos, en los terratenientes, en los grupitos de contactos, en eliminar al adversario per se, y por eso Colombia no evoluciona, porque no hay visión geopolítica en el concepto de país. Y en el campo moral, ahí sí, como dicen los centroamericanos, los caribeños, ¿qué te puedo decir? Si es que la evidencia está clara que una región supremamente católica, supremamente buena, de campesinos que originalmente sus familias son conservadores y liberales de tradición, terminen siendo comunistas no porque les
quepe el credo comunista en la cabeza, sino por la forma como los reclutan, la forma como viven y las condiciones de vida que les presenta un corregimiento, que la foto que vemos ahí nos muestra todo de una zona tan rica, con esa potencialidad que dan esas montañas. Ojalá quisiera tener Israel dentro de su escaso territorio, aunque fuera unos 30 kilómetros cuadrados de zona así de rica, y ya veríamos cómo la tenían funcionando y produciendo. Y aquí tenemos miles y miles de kilómetros cuadrados con estas y mejores potencialidades, y moralmente no hemos tenido una dirigencia que piense en cómo desarrollar eso. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que como siempre nos debe tener sustancia pura de todo esto. Gracias, mi coronel. Pues es evidente la forma como los terroristas usan las conversaciones como otra forma de lucha para fortalecerse en el campo armado y el posicionamiento político dentro del pueblo, aprovechando la indolencia, la ingenuidad y el falso concepto de la buena voluntad como un método de lograr la paz, que siempre ha resultado fallido en toda esta larga historia terrorista, especialmente en la del último medio siglo. También el empleo del engaño para adquirir armas y equipos para imponerse por la fuerza contra la población, para chantajear y conseguir dineros para sostener el terrorismo. Y se demostró que no solo la tenacidad militar, sino el buen conocimiento de lo que es la guerra irregular ha sido la salvación del país de la incompetencia de los dirigentes políticos. Y que los líderes políticos no han estado a la altura de las necesidades sociales. Y finalmente, que mientras los funcionarios del Estado son una burocracia inepta sin vocación de servicio, le tocará a las Fuerzas Armadas seguir en su esfuerzo de corregir los errores ideológicos de los mandatarios. Muchas gracias, mi coronel. No, a usted, mi coronel, muchísimas gracias. 5 o 6 puntos muy bien elaborados y muy al grano. Muy Gracias. amable, mi coronel. Entonces, mi coronel González, no sé si, mi coronel Alarcón, no sé si tenga hoy aportes escritos para leer. Por supuesto, mi coronel. Esto es tan importante que da mucho para hablar, da mucho para recordar y sobre todo da mucho para el aporte que tenemos que dar con recordándole que es necesario volver a estos casos tácticos para aprender de lo vivido y que no se nos vuelva a presentar. Hay dos aportes de mi parte, en donde uno dice que las unidades tácticas de esa época mantenían unas jurisdicciones y dispositivos muy extendidos y sin capacidad de cubrimiento total. Situación obviamente era conocida por el M-19 para intentar tomarse estas regiones al amparo de la falta de presencia o poca presencia de la fuerza pública en zonas selváticas hacia el Chocó presentadas. Las escuelas de formación de la fuerza pública deberían tener en cuenta este tipo de casos tácticos, donde se vea a la clara la fiel puesta en práctica de la doctrina táctica y nuestro famoso manual de Estado Mayor. Los pelotones convertidos en contraguerrillas, en guerra de movimiento y o persecución, alcanzando objetivos intermedios y objetivo final, atravesando varios departamentos, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, dando vuelta hasta regresar al punto inicial donde esperaban y continuaban presentándose la llegada de la parte logística para la formación, como muy bien lo anota mi coronel Villamarín, la formación de lo que ellos querían hacer
con el Batallón América. Muchas gracias, mi coronel. Eso es todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Entonces,